pues nada, muchas gracias, sobre todo por considerarme parte de vuestra familia. Eso es un gran honor, sobre todo con la admiración y el cariño que le tenía en su día Soledad, que siempre ha sido un referente para mí, ¿no? Yo tuve el honor de que me prologara mi primer libro y es una joyita que tengo a gala. Bueno, pues para empezar esto yo voy a intentar también ser breve. Para eso me pongo el cronómetro, porque si no hablo y no paro. Pero cuando hablamos de víctimas de violencia de género, más allá de la propia fallecida, de la propia asesinada, quería traer a colación un caso muy paradigmático de que ni todo se traduce en dinero, ni todos los supuestos son el que todos tenemos en la cabeza. Os voy a hablar de un niño, vamos a llamarle Sergei, por llamarlo de alguna manera. Este niño vivía con su madre, que era rusa, y con la pareja de su madre, que era español. De su padre biológico ni se sabe ni se espera. Su madre ha vivido toda la vida desde que él nació ha estado siempre en España. Él no tiene absolutamente ninguna vinculación con Rusia, cosa que es importante por lo que os voy a contar. Un mal día, la pareja de su madre se mata en casa sin que el niño se dé cuenta. El niño tendría unos 11 o 12 años. Sin que el niño se dé cuenta, mata a la madre, se lo lleva a tomar una hamburguesa. Cuando está tomando la hamburguesa dice: perdona, me voy a sacar dinero, porque el niño lo consideraba como su padre. Se va, quema la casa, vuelve y lleva al niño con la madre de él, que el niño la consideraba su abuela. Claro, con el tiempo, que pasó tiempo, porque claro, no fue fácil, no son los casos típicos que él está con el cuchillo en la mano. Bueno, pues se le detuvo a él, y la situación del niño era la siguiente: un niño que ni siquiera hablaba ruso, que la única familia que tenía era rusa en Rusia. No tenía absolutamente a nadie. Se hizo cargo de él para poder ser un poco el vínculo con su tía rusa, que no hablaba español. Una chica que conoció su madre por Facebook, y era rusa también, y hablaba los dos idiomas, para que el niño por lo menos pudiera entenderse con su tía. Esta chica se ofreció a quedarse el niño, ya os digo, sin conocerlo de nada, porque veía que la situación era tremenda, y dijo que se quedaba con él por lo menos hasta que se solventara la situación administrativa del niño, quién se quedaba con ese niño. Primer problema: ¿cómo le damos a esa chica ese niño? Ese fue el primer problema. Y la verdad es que bueno, lo solventamos un poco haciendo un ejercicio de imaginación jurídica, interesando al Ministerio Fiscal un procedimiento civil urgente por la vía del 158, que se nombra tutora provisional, y porque todo el mundo tuvo buena voluntad y nadie puso pegas, porque si no, aquello se sostenía en derecho así flojito. Segundo problema: esto podía durar un tiempo, pero el niño iba a acabar yéndose a vivir con su tía rusa, con la que ni siquiera se entendía porque no hablaban el mismo idioma literalmente. Aparte, su madre tenía encima es que él se sentía vinculado con la familia del no padre, que tampoco podía, quiero decir, la pobre abuela no tenía ninguna culpa de nada, pero es que tampoco tenía ninguna posibilidad de verla, ni de visitas, ni de quedarse, ni nada, porque no tenía ningún vínculo. Este niño, después de todo este periplo, al final está viviendo en Rusia con su tía rusa, pues supongo que habrá aprendido ruso. Durante el procedimiento nos han dicho que el niño está bien, pero ni siquiera han tenido dinero para venir ni la tía, ni la hermana de ella, ni el niño, que ya cuando hicimos el juicio tendría unos 14 años y podría haber declarado. Y bueno, pues está cobrando una pequeñísima pensión porque se tramitó por todo esto, pero la verdad es que fue un asunto muy complicado que te hace mucho pensar qué pasa en todos estos casos, porque no solo es el tema de la indemnización. Y aquí viene lo que quería traer a colación. El principal problema que tenemos es la diferencia entre víctima y perjudicado. Los huérfanos y huérfanos y el resto de la familia, que es también importante, son perjudicados si son huérfanos, si son hijos o hijas de la mujer.
No lo son en muchos casos cuando son la madre o la hermana, porque es algo tan triste como que hay que ir al baremo de la ley de contrato de seguro, que nada más frío ni más poco relacionado, para calcular las indemnizaciones. Y entonces, para llegar a este punto, lo fundamental era un paso que parece un poco superficial decirlo, pero considerarles víctimas, porque la ley de violencia en su redacción original ni siquiera se planteaba directamente que los menores fueran víctimas, como no fuera que les hubieran pegado a ellos también, o como mucho hubieran visto los hechos, en cuyo caso se hablaba en primer lugar de víctimas indirectas. El primer paso fue considerarles víctimas directas, pero ya teníamos que ir a que hubieran presenciado a todo esto. Pero el hecho de tener una madre que ha sido asesinada por tu padre o por la pareja de tu madre, les convertía en perjudicados, pero no siempre en víctimas. Problema, pues muchas veces te decían, hay una ley que daba pensiones parciales, adelantos de la indemnización a las víctimas de delitos dolosos, flagrantes, sexuales y todas estas cosas, que era la ley 3595. Pero claro, como no tuvieran establecido el concepto de víctima, yo he visto denegar prestaciones, y esto es muy importante porque claro, es una prestación en que el Estado, en esa indemnización de un montante económico importante que tenía que pagar el culpable, pues se lo adelantaba a la víctima, incluso con la posibilidad de que fuera fraccionado en pensiones, pero claro, tenía que ser víctima. Y yo en los primeros tiempos vi denegaciones porque no tenían el concepto de víctima. Ya avanzamos un paso más con el número 3 del artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004, cuando se reformó y ya se habló de que eran víctimas. Pero claro, eran víctimas, pero siempre que estuvieran en ese círculo de haberlos presenciado, haber vivido esta situación. Pero ¿qué pasa con una víctima que vive en otro sitio, que ya no vive en esa familia, que no estaba en ese momento? Pues teníamos lo mismo. Afortunadamente, la última reforma de la Ley Orgánica 1/2004, que introduce el último párrafo del artículo 1, ya habla de la que llamamos violencia vicaria. Que bueno, a mí lo de violencia vicaria me gusta y no me gusta, voy a decirlo, porque creo que lo decimos mal. No es violencia vicaria, es violencia vicaria de género, porque puede hacer violencia vicaria y que no sea de género. Entonces, pues bueno, y luego además se habla creo que se queda un poquito corta porque se habla de hijos e hijas, y de menores y de personas, pero bueno, puede ser se puede cometer una violencia vicaria asesinando a la abuela, porque ontológicamente el concepto de violencia vicaria entraría perfectamente, pero no está incluido. Esto, pues bueno, son todas estas cosas que no nos planteamos hasta que nos encontramos a alguien como Sergei y empiezan a surgir todos estos problemas. Pero son los problemas que yo quería plantear, pues bueno, para que quienes podemos movernos en esto los vayamos moviendo para que cuando pase un problema como el de este niño, pues no se vea tan absolutamente desamparado, porque imaginaos en qué situación se encontraba la única persona que tenía derecho, esta señora rusa que vive en Rusia, que no tiene dinero para venir y que ni siquiera habla el idioma español. Y bueno, eso era un poco lo que quería el primer núcleo, el concepto de víctima. Fundamental haber conseguido que se le reconozca como víctima, no solo como perjudicados, porque a la hora de la indemnización está claro que es lo mismo, pero a la hora de recabar muchas ayudas no lo es. La segunda pequeña apunte que quería hacer es hablar de lo que llamamos violencia económica. Insisto que llamamos violencia económica porque otro problema de concepto, al ser económica no es violencia. Quiero decir, tenía que ser violencia de género económica, porque si no, si estamos hablando de violencia, nos vamos a alguien muy purista, se va al concepto de violencia o intimidación del Código Penal y dice, pero si no ha pegado a nadie ni nada, no es violencia. La violencia económica, dicen que hay una sentencia del Tribunal Supremo que la reconoce por primera vez, pero esto os digo que es mentira. No es mentira, porque lo que realmente dice Vicente Magro, cuyas sentencias están muy bien, respecto a un impago de pensiones que ya era delito, con lo cual tampoco nos hace mucha faena, es que es una especie de violencia económica. Bueno, pues que sea una especie de violencia económica está muy bien, pero no ha dicho nada. A mí lo que me interesa es que el señor, cuando se retrasa 5 días en pagar una pensión, sea considerado
como una violencia económica porque está apretando las tuercas de esta señora, que cuando se hacen determinadas cosas como una querulancia excesiva de que esta mujer cuando está viva y si hay estamos ya hablando de huérfanos, tengan que estar constantemente en juicios gastándose dinero en abogados, que sea también una violencia económica. Quiero decir que creo que hay muchas más cosas que irse a la simpleza y perdonarme que sea tan franca, porque yo soy así, quien me conoce ya lo sabe que soy así, de hablar del impago de pensiones, porque el impago de pensiones pues ya estaba regulado, para esos miembros no necesitábamos ir a ningún sitio. Y por último, ya para ajustarme un poquito al tiempo y dar un poquito de lugar a que estemos un poco, a que respiremos un poco, hablar de las medidas, de lo que se llaman medidas patrimoniales. Ya he hablado de la ley 3595, que no se usa mucho, pero es un instrumento que ahí está, aunque esté un poquito pasado de moda, porque sobre todo se utilizaba en cuestiones de terrorismo, pero ahí está, es una opción. Y luego, pues bueno, tenemos todas las medidas patrimoniales de las que nos dota nuestra ley de enjuiciamiento civil y nuestra ley de enjuiciamiento criminal, aunque a veces se nos olvidan. Una de ellas, la fundamental, la fianza. La fianza, o sea, todo el mundo, cuando no es del mundo del derecho, piensa en fianza, cárcel, las películas, cuando le paga esto para que... Pero bueno, en todos los procedimientos penales, en absolutamente todos, aunque no se diga, existe la obligación de abrir una pieza de responsabilidad civil y que si hay una indemnización se consigne una cantidad. Pues bien, esta cantidad es importante que se consigne, es especialmente importante, y que si no, como dice en las conclusiones del 17º seminario de fiscales delegados de violencia, que conforme al artículo 589 se proceda al embargo de bienes, ¿no? Que son todo medidas que están todas en las leyes, pero que parece que yo en todas mis calificaciones como fiscal pongo abrase pieza de responsabilidad civil y en el 90% ni la veo, no la veo, o sea, me lo traen y no la veo. Pero bueno, se dice porque se tiene que decir. Y hay cosas que se dicen porque se tienen que decir, pero aparte de decirlas se tiene que comprobar que se hagan. Y yo con esto termino. También he sido todo lo breve que he podido, pero creo que os he lanzado, bueno, pues unas ideas más o menos claras y más o menos prácticas, ¿no? Que es de lo que se trata. De lo que se trata es de que estos niños, niñas, chicos, chicas tengan una protección y una cobertura, y no solo ellos, como decía, ¿no? Todas esas familias que están teniendo que subvenir necesidades que si no hubiera sucedido el asesinato nunca se hubieran visto en esta situación. Pues no sé si da tiempo a algunas preguntas. Yo creo que hemos tenido muchas ideas y bueno, pues adelante, y si queréis preguntar algo. Si me dicen que 10 minutos, vamos un poco, parecemos la ONU, pero precisos. Sí, sí. Así, si queréis preguntar alguna cosa. Yo tengo una duda como... Espera, que te dan el micrófono. Gracias. Quería preguntarle a la fiscal, perdóname, es que tengo una duda. Cuando acaba un procedimiento, como has puesto el ejemplo de Sergei, luego no hay un seguimiento de la justicia para ver si esa persona, ese niño o esa niña siguen amparados o desamparados, porque es una situación... Pues, la respuesta real es no. No lo hay. Quiero decir, en el caso de Sergei, como nos implicamos mucho, y bueno, hay veces que sí que hemos seguido en la medida que hemos podido, ¿no? Porque quiero decir, lo tuvimos allí, lo teníamos allí sin saber qué hacer. Quiero decir, le cogimos físicamente mucho cariño. Sí. Y bueno, ya depende de las características humanas de cada uno. Pero ni legalmente no hay ni ninguna obligación, y además no nos lo ponen fácil, ¿eh? O sea, quiero decir, no es que digas es que no lo haces, no es como lo que decía de la fianza, al revés. O sea, nuestro trabajo ha terminado. Y como nuestro trabajo ha terminado, si yo como persona, como Susana, quiero saber qué ha pasado con Sergei, pues me lo dirán o no, porque me dirán, ¿usted quién es? La fiscal. Bueno, no, esto ya está juzgado. ¿Y esto no hay ningún proyecto para poderlo modificar? No, por eso quería traer, precisamente quería traer cosas que más allá de lo que diga la ley, son cosas que no se han planteado y que no te las planteas hasta que no te pasa algo así, claro. Porque normalmente, pues si el niño ha estado en un centro de menores y luego va a una casa, pues puedes tener más o menos relación. Yo, por ejemplo, la jueza de mi juzgado, pues... porque ella quiere, les dice que vengan pues tú ven cada 6 meses y me cuentas cómo te va. Sí, pero claro, si vive en Rusia... Muchas gracias por tu respuesta. El niño era español, ¿no? Sí, sí.
y no hay una responsabilidad, y tendría que haber, por Claro, no, vamos España a... tendría que haber pues un seguimiento aparte del consulado, así que tiene una protección. O sea, Pero el niño tenía la doble nacionalidad, evidentemente, porque el niño, vamos a ver, el niño era hijo, no era hijo de español, o sea, el padre no se le conocía. Entonces era hijo de una mujer rusa, y la única vinculación en realidad, el niño no, quiero decir, había nacido en España, pero no había optado por la nacionalidad española, y de momento, ya sabes que en España son españoles los hijos de padre y madre española. Hubiera podido optar en un futuro por la nacionalidad española, por eso ha cambiado tanto su vida. Pero claro, el único pariente que tenía podría haberse tomado otra opción que también se barajó, que era llevarle a un centro de menores, pero claro, con una familia extensa y con una hermana que lo reclamaba, que claro, yo también me pongo en el lugar de la hermana, aunque no hable ruso, y aunque tal han asesinado a mi hermana, pues yo me traigo al niño, yo esto lo entiendo. Muchas gracias. Claro. Es que uno de los casos justamente que analizamos era pues, una situación que sucede en Cataluña y al final los menores se van a Extremadura. No hay seguimiento, ni siquiera en territorio, o sea, se van y se van, ni siquiera de servicios sociales, ya no de justicia, de servicios sociales para atender un poco. En fin, hay mucho camino por recorrer. Yo hago un apunte. Imaginaros las mujeres asesinadas en el extranjero, que ahora hay un departamento nuevo, que además lo comentamos porque ya nos hemos reunido en la fundación, de exteriores, que hace un seguimiento que no entran en la estadística de mujeres asesinadas en España, pero que a lo mejor son 9 o 10 y que tienen hijos. Y eso es todo un mundo realmente complicado. No Además, sabemos ahí hay qué un pasa problema con de estos competencia. niños. Que, bueno, no nos lo planteamos hasta que lo vemos. Todo lo pasa siempre. Imaginemos una mujer española que, bueno, pues se va a unas vacaciones o lo que sea a cualquier sitio y su pareja le mata. Según la ley española, es competente en violencia de género, a diferencia del resto del derecho penal, el domicilio de la víctima, que es España y, bueno, Valencia, Catarroja, donde sea. Pero claro, según las normas penales generales, que son las que se aplican en los otros países, es el sitio donde la han asesinado, y así ahí tenemos incluso el problema de competencia, empezando por ahí. Lisa, ¿quieres comentar algo? Sí, es que estamos aquí que nos desbordan los casos que conocemos y bueno, pues efectivamente cada caso que nos cuentan. Sí, yo quería detenerme un poquito más en el concepto de violencia de género económica, que me ha gustado la matización que le haces, Susana. Porque efectivamente hemos visto muy esperanzadas esas recomendaciones por parte de Fiscalía respecto de la fianza y el embargo de bienes, ¿no? Y digamos que contar simplemente que parte del asombro de esos desbordes asombrosos, ¿no?, de casos, es el tema de que es mucho más frecuente de lo que pensamos que efectivamente el agresor conspire económicamente contra la familia, ¿no? Es decir, y esto forma parte a veces también de incluso que descapitar. Yo me he encontrado con agresores de género, con asesinatos sin él, que antes de cometer el hecho han descapitalizado por completo una empresa familiar que les pertenecía a los dos, y entonces encima se han quedado sin nada. Claro, de tal manera que, volviendo un poco también a los conceptos que hemos dicho, ¿no?, de ese continuo del daño, etcétera, etcétera, creemos que una parte de esa conciencia de solidaridad social y de esa puesta en marcha de toma de medidas, ¿no? Porque lo que nos encontramos muchas veces, y casi que te voy a preguntar, Susana, ¿tú qué crees que tenemos que hacer para que se apliquen esas medidas, ¿no? Porque en muchas ocasiones quizá la visión que tenemos nosotras es que cuando se toman las primeras medidas de protección, realmente se está pensando, digamos, en las cosas mayores, ¿no? Vamos a ver, en la orden de protección hay una coletilla, afortunadamente, que dice cualquier otra medida. Entonces, dentro de cualquier otra medida, que es lo que nos cogimos para nombrarle una tutela de la chica esta de Facebook a Sergei, ¿no? Entonces, pues bueno, es tratar de utilizar esas vías legales, y yo siempre digo que yo soy muy amiga del derecho creativo.
Yo, en tu caso nos consta, ¿no? Pero en tu caso nos consta y además creemos que hace mucha falta, porque al final estamos inventándonos las medidas de protección Claro. casi en cada caso. Ya te digo que hemos celebrado mucho esta sugerencia por parte de la Fiscalía. ¿Qué podemos hacer para intentar convencer a los profesionales, o sea, para que los profesionales se acuerden de que ese Claro, derecho pues eso creativo es hay que aplicarlo? Insistir y recordarlo, ¿no? Bueno, pues el Ministerio Fiscal, evidentemente, cuando tienes una recomendación, normalmente le haces caso, solo faltaba, pero y sobre todo si es algo tan evidente, ¿no? Porque es que lo que dice no es nada nuevo, es cumplan ustedes la ley, ¿no? Pero bueno, cuando tenemos oportunidad, no solo en estos foros, sino en un foro judicial, pues que está reclamando alguien que conocéis, que tenéis el caso a vuestra, pues sugerir todas estas cosas que aunque sean forzar y a lo mejor una vez lo niegan, pero a la segunda no, se trata de... Yo, mira, como ya no tanto como fiscal de violencia, sino sobre todo como fiscal de odio, digo que mi fiscalía es la fiscalía de pegarse contra un muro. O sea, es todo construir y cada vez recurrir y recurres y a la tercera pues se trata de eso, ¿no? Se trata de no perder el ánimo y bueno, pues todo lo que se puede hacer y que nos dicen que no, pues yo otra vez. Gracias, Susana. Ya sé que es una cosa muy de andar por casa, pero...